El Dios geométrico de Baruch Spinoza. Continuación. La mente humana y sus problemas no podrían ser la excepción. Es más, la libertad constituye una manifestación del orden racional que Dios dispone en el modo humano. Pero, ¿por qué geométrico? Pues porque toda la determinación sigue una serie de pasos para su demostración rigurosa y no hay otro modelo mejor que el de que el geométrico para su mostración sucesiva. Proposición por proposición, definición y demostración e inferencia una por una. La geometría aplicada a la filosofía es, según Spinoza, un modelo idóneo para la exposición de intuiciones respecto a la realidad que es la realidad divina. Spinoza demuestra que por implicarse mutuamente en existencia y la esencia de Dios son una y la misma cosa, y lo hace de dos maneras, a priori y a posteriori. En el primer caso, mediante una reductio ad absurdum y con un método siempre deductivo. Dios expresa una esencia eterna e infinita, existe necesariamente. Si lo niegas, concibe si es posible que Dios no existe. Entonces, su esencia no implicaría la existencia. Pero esto es absurdo. Spinoza remite aquí a la proposición séptima, parte primera, pues por ser causa sui determina siendo existiendo y por eso es una misma cosa. También dice que como a su naturaleza pertenece existir, o lo que es lo mismo, de cuya definición se sigue que existe, solo la necesidad de la substancia, podemos predicar que su esencia implica su existencia. El alma. Ahora bien, el alma participa de Dios en cuanto a entendimiento infinito. El alma es una parte del entendimiento. Dios, en cuanto se explica por la naturaleza del alma humana, o sea, en cuanto constituye la esencia del alma humana, tiene esta o aquella idea. Así pues, lo primero que constituye el ser actual del alma humana no es nada más que la idea de una cosa singular existente. Un acto, por consiguiente, es una afección, o sea, un modo que expresa de cierto y determinado modo la naturaleza de Dios. Y viendo la relación del alma con las acciones y las pasiones, es dirigida a partir de las primeras a las segundas, conforme a la adecuación y a la inadecuación respectivamente, pues siendo el alma la idea del cuerpo existente en acto que está compuesta de muchas otras ideas adecuadas e inadecuadas, las pasiones no se refieren al alma sino en cuanto ésta tiene algo que implica una negación, o sea, en cuanto se la considera como una parte de la naturaleza que no puede percibirse clara y distintivamente por sí misma sin las otras. Además de que las pasiones se refieren a las cosas singulares, lo mismo que el alma, y no pueden percibirse de otra manera. Proposición 3, parte 3, sobre todo como refuerzo, el escolio correspondiente. Las ideas que son
adecuadas en el alma de alguien son adecuadas en Dios, en cuanto constituye la esencia de esta alma, y además las que son inadecuadas en el alma son también inadecuadas en Dios, no en cuanto contiene en sí la esencia de esta alma solamente, sino en cuanto también contiene al mismo tiempo las almas de las otras cosas. Las tres definiciones y los postulados de la parte tercera y la demostración de la parte de la proposición 1, etc. Y así, nociones análogas como amor, nostalgia, etc., son entendidas desde ese mismo regio basamento conceptual. Para considerar al hombre cabalmente hemos de entenderlo desde los puntos básicos a través de los cuales hallará cabida de algún modo en la substancia, como uno de los puntos en relación con la misma. La esencia del hombre está constituida por ciertas modificaciones de los atributos de Dios, pues el ser de la substancia no pertenece a la esencia del hombre. Luego es algo que es en Dios y que sin Dios no puede ni ser ni concebirse. Y o sea, es una afección, un modo que expresa de cierto y determinado modo la naturaleza de Dios, pues todas las cosas y leyes de la naturaleza han sido tan amplias que bastaron para producir todo lo que puede ser concebido por un entendimiento infinito. Así, su estructura es de tal índole que se halla manifestada como un modo de la substancia bajo las leyes, producto a su vez de su libertad. Cabe aclarar que la esencia del hombre no pertenece al ser de la substancia, porque en sentido riguroso el primero no es libre, mientras que el segundo es libérrimo. También porque la multiplicidad de los modos que caen bajo los atributos no es plenamente necesaria, mientras que aquello en que arraigan así solo es. El argumento de Spinoza reza así: el ser de la substancia en efecto implica la existencia necesaria, pues si la esencia del hombre perteneciese al ser de la substancia, dada la substancia, se daría necesariamente el hombre, y por consiguiente el hombre existiría necesariamente, lo cual es absurdo. Que Dios fuera hombre resulta absurdo, pues en virtud de su perfección, la infinitud de la substancia no se comprende reductivamente en la finitud de los modos particulares, y menos de un solo modo. Así pues, el hombre es contingente, mientras que Dios es necesario, lo cual queríamos demostrar. El hombre está ahí mismo como aquello que le permite alzarse en la vida, en la existencia, por lo que vivir de la forma correspondiente a su esencia es virtud. Si en esta tesis late cierta influencia aristotélica, la especificidad Spinoza se revela al determinar cómo entiende la virtud. Con sus propias palabras, la virtud es la potencia humana misma, que se define por la sola esencia del hombre. Se define por el solo esfuerzo con que el hombre se esfuerza por perseverar en su ser, y por ser una determinación de la substancia. El fundamento de la virtud no es otro sino Dios. No extraña en absoluto, el alma humana es una parte del entendimiento infinito de Dios. Dios es no solo causa de las cosas,
según el devenir, sino también según el ser. De ahí que el hombre libre nunca obre de mala fe, porque vive según el solo dictamen de la razón. Desea el bien directamente, esto es, desea obrar, vivir, conservar su ser, teniendo por fundamento el buscar su propia utilidad. Su sabiduría es una meditación de la vida. Y como para Spinoza el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas, obrar de mala fe sería apartarse de la razón y por ende del bien, lo cual es absurdo, pues ya se es libre. El hombre libre no obra nunca de mala fe, sino siempre con lealtad. Este es el deber ser para Spinoza, tesis conforme al pensamiento de Sócrates. Si el hombre libre en cuanto tal hiciese algo de mala fe, lo haría según el dictamen de la razón, tesis que comparte exactamente sin saberlo con Pedro Abelardo. Por tanto, obrar de mala fe sería una virtud y por consiguiente sería lo más conveniente para cada cual a fin de conservar su ser, aplicación del principio de conservación del ser, lo cual se vuelve un total absurdo según juzga correcta y lógicamente Spinoza. De ahí que tengamos que caminar hacia lo racional, que es lo que nos hace libres. Al determinar semejante recorrido, un afecto que es una pasión deja de serlo. Al respecto, el filósofo dice: un afecto que es una pasión deja de ser una pasión tan pronto como nos formamos de él una idea clara y distinta. Spinoza sigue usando aquí los criterios eidéticos de Descartes y argumenta así: un afecto que es una pasión es una idea confusa. Sí, pues de este afecto nos formamos una idea clara y distinta. Esta idea no tendrá con el afecto mismo en cuanto se refiere al alma sola, sino una diferencia de razón. Por tanto, el afecto dejará de ser una pasión, lo que queríamos demostrar. Por otra parte, el hombre es más libre en el estado que en la soledad. Por otra parte, el hombre es más libre en el estado que en la soledad, porque el hombre que es guiado por la razón no es guiado a obedecer por el miedo, sino que en cuanto se esfuerza en conservar su ser conforme al dictamen de la razón, esto es, en cuanto se esfuerza en vivir libremente, desea observar la norma de la vida en común y de la utilidad común, y por consiguiente vivir según el decreto común del Estado. El hombre que es guiado por la razón desea, pues, para vivir más libremente, observar las leyes comunes del Estado, lo cual queríamos demostrar. Esta tesis es conforme a la filosofía política de Aristóteles, pues el hombre racional en acto es hombre en la poiesis por su condición gregaria. Otro tópico fundamental referente al alma es precisamente su inmortalidad, tan discutida en filosofía. Lo inmortal en ella es la idea causada en la substancia, pues la idea de una cosa singular existente en acto, dice Spinoza, tiene por causa a Dios en cuanto es una cosa pensante. Además de que las esencias formales de las cosas o modos están contenidas ontológicamente en los atributos de Dios. Así pues, cada idea de un cuerpo cualquiera
o de una cosa singular existente en acto, implica necesariamente la esencia eterna e infinita de Dios. Todo implica a Dios y no hay modo de que Dios escape, pues en Él se constituye y cobra realidad su existencia. Si el alma que parece autodeterminarse no se piensa sin Dios, mucho menos otra cosa cualquiera. Nada se piensa sin Dios, más aún solo puede pensarse bajo el supuesto de Dios. De esta manera, lo que finalmente hay de inmortal en el alma es la esencia de Dios, pues aunque cada una cosa sea determinada por otra singular a existir de cierta manera, sin embargo, la fuerza con que cada una persevera en existir se sigue de la necesidad eterna de la naturaleza de Dios. El alma entonces se halla referida en su sentido más elevado a lo infinito imperecedero que es Dios. De ahí que en el alma no haya voluntad libre absoluta. Spinoza lo afirma expresamente. En el alma no hay ninguna voluntad absoluta o libre, sino que el alma es determinada a querer esto o aquello por una causa que también es determinada por otra, y esta es a su vez por otra, y así hasta el infinito. Puesto que el ser procede de la causa que lo constituye en su efecto, y esta a su vez de otra hasta el infinito, ese sobrevenirle de la existencia ya prefigura su naturaleza en virtud de la conexión de las ideas, esto es, del orden mismo de las cosas. De lo contrario, no habría orquestación de unidad de ser. Solo Dios es libre en sentido absoluto. Como por sus solas fuerzas el alma es limitada, y esto es evidente por razón de la naturaleza de la misma. En el alma no se da ninguna facultad absoluta, sino solo voliciones singulares, pero en todo caso auspiciadas por el mismo Dios. Vemos claramente que para el hombre seguir la determinación de la naturaleza es lo útil, en virtud de la perseverancia de su ser, buscando para ello lo que más le convenga. Esto es la realización de su esencia. En cuanto los hombres viven según la guía de la razón, solo entonces obran necesariamente lo que es necesariamente bueno para la naturaleza humana y por consiguiente para cada hombre. Esto es, que concuerda con la naturaleza de cada hombre, y por tanto los hombres también concuerdan siempre necesariamente entre sí en cuanto viven según la guía de la razón, lo que queríamos demostrar. Parte y vivir máximamente en la razón es esforzarse por alcanzar el conocimiento de Dios. Estamos ante una tesis completamente abelardiana, pero redescubierta de forma independiente por Spinoza, fenómeno que por lo demás los hermana en una línea discontinua de pensamiento sostenida desde Heráclito de Éfeso. El hombre sigue absolutamente las leyes de su naturaleza cuando vive según la guía de la razón, y sólo entonces concuerda siempre necesariamente con la naturaleza de otro hombre. Luego, entre las cosas singulares, nada es más útil al hombre que el hombre. El hombre en cuanto hombre, claro está, pues cuando es vicioso en extremo y un peligro para los demás, se vuelve el peor enemigo del hombre.
Esto último está obviado en el discurso de Spinoza. Siendo así que el sumo bien del alma es la razón, se tratará de la razón puesta a servicio de la libertad, del conocimiento de Dios. La mejor aplicación de la libertad es el ente absolutamente infinito y sin el cual nada puede ser ni concebirse. Por tanto, la suma utilidad del alma, o sea, el sumo bien, es el conocimiento de Dios. Además, el alma, en cuanto entiende, solo entonces obra y solo entonces puede decirse absolutamente que obra por virtud. La virtud absoluta del alma es, pues, entender, pero lo sumo que el alma puede entender es Dios. Luego, la suma virtud del alma es entender o conocer a Dios, lo cual queríamos demostrar. Esta tesis, por lo demás, se corresponde con la respectiva aristotélica. El conocimiento. Para Spinoza hay tres géneros de conocimiento que describiré con sus propias palabras. Percibimos muchas cosas y formamos nociones universales partiendo de las cosas singulares que por los sentidos nos son representadas, mutiladas, confusas y sin orden para el entendimiento. Conocimiento por experiencia vaga. B. De los signos, pues al oír o leer ciertas palabras nos acordamos de las cosas y formamos de ellas ciertas ideas semejantes a aquellas por las cuales imaginamos dichas cosas. A uno y otro modo de considerar las cosas los llamaré conocimiento del primer género, opinión o imaginación, que tenemos nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas, y a este modo lo llamaré razón y conocimiento del segundo género. Aparte de estos dos géneros de conocimientos, se da otro tercero que llamaremos ciencia intuitiva, y este género de conocimientos procede desde la idea adecuada de la esencia formal de ciertos atributos de Dios hasta el conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. Estamos ante una clasificación famosa que encuadra en este sistema de pensamiento cuatro modalidades del conocimiento que en la práctica se implican entre sí. En realidad, como se ve, Spinoza reduce las cuatro a tres, y en esta matriz divisoria recoge tres géneros jerárquicos y a la vez escalonados. El género primero de la doxa, que engloba el nivel perceptual o experiencial, y el simbólico, que se aboca a los fantasmas. El género segundo conceptual, horizonte de la racionalidad, y finalmente el género intuitivo, que va directo de la captación formal del atributo al modo. Hemos, pues, de rechazar toda la falsedad que quiera darse asiento a sí misma. Sin embargo, solo podremos advertir su existencia y arrancarla de raíz cuando conozcamos su causa o sepamos si la causa es adecuada o no. Adecuada será toda aquella cuyo efecto puede percibirse clara y distintivamente por ella misma, mientras que la inadecuada será aquella causa parcial cuyo efecto no puede entenderse por ella sola. Sentados los niveles o géneros del conocimiento, el filósofo trata cada uno de ellos en particular. Por lo que toca al primero, afirma: el conocimiento del primer género es la única causa de la falsedad, pero el del segundo y tercero es necesariamente verdadero, puesto que solo al conocimiento del primer género pertenecen todas aquellas ideas
que son inadecuadas y confusas, y por tanto este conocimiento es la única causa de la falsedad. De esta manera descubrimos y advertimos la causa de la falsedad para arrancarla, como diría Spinoza. Esto nos lleva a preguntarnos por la condición para que una idea sea verdadera y así caminar parejo. Aquí Spinoza argumenta que la idea verdadera debe concordar con lo ideado por ella. Axioma sexto, parte primera. La condición es una relación de concordancia, una adequatio, pero ideal por así decir. Apunta entonces al respecto que quien tiene una idea verdadera sabe al mismo tiempo que tiene una idea verdadera y no puede dudar de la verdad de ello, y pretende indicar que la evidencia de lo verdadero en el alma destierra todo carácter dubitable que pudiese aparecer respecto a esa idea, en conformidad con su tesis de que todas las cosas son en Dios. Apéndice parte primera. La demostración de esta cuestión reza así: la idea verdadera es en nosotros aquella que es adecuada en Dios, en cuanto se explica por la naturaleza del alma humana, y el que conoce verdaderamente una cosa debe tener al mismo tiempo una idea adecuada de su conocimiento, o sea, un conocimiento verdadero, esto es, debe al mismo tiempo estar cierto de ello, lo cual queríamos demostrar. De ahí que hable tanto de la razón de segundo género como de la intuición. Aquí desempeña una función básica la definición de la esencia de una cosa, pues sin ella no es posible un conocimiento último, de acuerdo con lo antes dicho, y es que la esencia de una cosa pertenece a aquello dado que aquí desempeña una función básica la definición de la esencia de una cosa, pues sin ella no es posible un conocimiento último, de acuerdo con lo antes dicho, y es que a la esencia de una cosa pertenece aquello dado lo cual quede puesta necesariamente la cosa, y quitado lo cual se quita necesariamente la cosa, o sea, aquello sin lo cual la cosa, y viceversa, aquello que sin la cosa no puede ser ni concebirse. Como puede advertirse, Spinoza plantea la cuestión en términos de necesidad, a tenor de la estructura causal rigurosa que se desentraña de la realidad misma. Sin embargo, eso no implica ir en busca de las causas finales ni de lo Sin embargo, eso no implica ir en busca de las causas finales ni de lo heteróclito en ningún grado. Contra Aristóteles y contra toda la tradición lastrada por él, Spinoza considera un prejuicio, el concebir las causas finales en el orden del ser. Los hombres suponen comúnmente que todas las causas naturales obran como ellos mismos por un fin, pero esto no es sino una burda generalización del vulgo, basado en sus propias intenciones. No sabe que en realidad la naturaleza no se ha prefijado ningún fin. Con todo, semejante afirmación no desemboca en el caos, pues todas las cosas de la naturaleza acontecen con cierta eterna necesidad y suma perfección, como muestra la evidencia de lo racional.
El largo razonamiento concluye: la perfección de las cosas solo ha de estimarse por su sola naturaleza y potencia, y por tanto las cosas no son ni más ni menos perfectas porque deleiten u ofendan los sentidos de los hombres, o porque convengan a la naturaleza humana o la repugnen. Y reforzamos que la naturaleza no es caótica, porque las leyes de la naturaleza son tan amplias que bastan para producir todo lo que puede ser concebido por un entendimiento infinito. La naturaleza es siempre la misma y en todas partes una y la misma virtud y potencia de obrar. Esto es, las leyes y las reglas de la naturaleza, según las cuales suceden las cosas y mudan de unas formas en otras, son siempre y en todas partes las mismas. Toda la ética de Spinoza manifiesta la relevancia de obrar según la razón. Como sabemos, para los humanos, obrar según la razón es buscar lo que les es útil, pues es obrar según su naturaleza para preservar en su ser, además de ayudarse mutuamente para la correcta constitución y desempeño del Estado. O, con palabras del propio Spinoza, obramos cuando en nosotros o fuera de nosotros sucede algo que somos causa adecuada, esto es, cuando de nuestra naturaleza se sigue en nosotros o fuera de nosotros algo que puede entenderse clara y distintamente por ella sola. Y en tal sentido se siguen los criterios de validez en las ideas. ¿Qué es entonces una idea? Un concepto del alma que el alma forma por ser una cosa pensante. El concepto parece expresar una acción del alma. Idea adecuada es aquella que, en cuanto se considera en sí, sin relación al objeto, tiene todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de una idea verdadera. De aquí que Spinoza no encuentre ninguna diferencia entre la realidad y la perfección, sino que las identifique, pues la perfección de las cosas solo ha de estimarse por su sola naturaleza y potencia, y por tanto las cosas no son ni más ni menos perfectas porque deleiten u ofendan los sentidos de los hombres, o porque convengan a la naturaleza humana o la repugnen. Además, si todas las cosas son en Dios y Dios es su causa, no pueden ser sino infinita manifestación misma en la multiplicidad infinita de los modos. Todo es Dios, Dios todo uno, totalidad, la física. Como he hecho a lo largo de la presentación panegírica de la ética, una de las obras capitales de uno de mis más grandes maestros, concluyo el estudio de esta obra laudatoria del monismo racionalista, manifestando de nuevo mi conformidad con su autor, ahora en el ámbito de la física. Tengo razones para hacerlo, apunto algunas. Según Spinoza, el esfuerzo de cada cosa por perseverar en su ser, en virtud de ser la presencia misma de la substancia, en cuanto modo de un atributo de la misma, no implica ningún tiempo finito, sino indefinido, puesto que si la cosa es destruida por ninguna causa externa,
continuará existiendo siempre en virtud de la misma potencia por la que ya existe. Y esto porque ninguna cosa puede ser destruida sino por una causa externa, pues la esencia de la cosa se afirma en su existencia, mas no se niega. Y mientras atendamos solo a la cosa misma, pero no a las causas externas, nada podremos encontrar en ella que pueda destruirlas. Por tales motivos, los cambios radicales de corrupción acaecen por causa extrínseca a la cosa en cuestión y no viceversa, pues el orden interno es perfecto. Ahora bien, enfocando el asunto desde la estructura que enraiza en Dios las cosas singulares, en efecto, son modos por los cuales se expresan de cierto y determinado modo los atributos de Dios, esto es, cosas que expresan de cierto y determinado modo la potencia de Dios, por lo cual es y obra, y ninguna cosa tiene en sí nada por lo cual pueda ser destruida, o sea, que quite su existencia, sino que, por el contrario, se opone a todo lo que pueda quitar su existencia. Por tanto, se esfuerza cuando puede y está en ella por perseverar en su ser, lo cual queríamos demostrar. Y demostración parte 3. Este es pues el camino de la naturaleza divina en cada uno de sus seres o modos, y así lo concibe Spinoza. La ética ordine geométrico demostrata hunde sus raíces en Dios a título de fundamento, ya que todo cuanto es en Dios, y nada puede ser ni concebirse sin Dios. Y si uno de los atributos es el pensamiento, y el pensamiento infinito de Dios abarca en absoluto la infinidad de lo existente, de eso se sigue que todo es inteligible y obedece a las leyes eternas de la naturaleza, y no puede ser otra cosa que la suma manifestación de la substancia. Aparte de Dios no puede darse entonces ni concebirse ninguna substancia, esto es, ninguna cosa que sea en sí y se conciba por sí. Y dado que los modos no pueden ser concebirse sin la substancia, aparte de Dios no puede darse entonces ni concebirse ninguna substancia, esto es, ninguna cosa que sea en sí y se conciba por sí. Y dado que los modos no pueden ser ni concebirse sin la substancia, estos solo pueden ser existiendo en la naturaleza divina y solo pueden concebirse por ella. Como hemos dicho, más aparte de las substancias y de los modos, nada se da. Luego, nada puede ser ni concebirse sin Dios, lo cual queríamos demostrar. Por consiguiente, no pueden darse dos o más substancias. La unicidad absoluta es entonces absolutamente necesaria. Debe haber una substancia, un universo, y en ello se da un paralelismo geométrico exacto, perfecto. Si consideramos por una forma peculiar de acercamiento la razón como pensamiento, la razón como extensión, en el sentido de concordancia de lo verdadero en su elemento propiamente, la relación es la misma y referida a la misma cosa, y esto ya bajo un atributo, ya bajo otro, porque si los modos son la manifestación de las leyes encuentran su concreción en las cosas, pues dice Spinoza que la idea de toda cosa causada depende del conocimiento de la causa de la que es efecto. Por ello, de aquí se sigue
que la potencia de pensar de Dios es igual a la de la potencia actual de obrar. Esto es, todo lo que se sigue formalmente de la naturaleza infinita de Dios, todo ello se sigue objetivamente en Dios, en el mismo orden y con la misma conexión de la idea de Dios. Véase aquí la exactitud teórica de la consideración doctrinal, que es perfectamente geométrica en su diseño y en sus alcances, y así hallaremos un solo mismo orden. Esto es, que se siguen las mismas cosas unas con otras. Y de esta manera, si consideramos a Dios en su exteriorización de movimiento corporal al efecto de sí mismo por sí mismo, esto es, por su actividad, nos percatamos de la naturaleza de los cuerpos. Estos efectivamente concuerdan en que implican el concepto de un solo y mismo atributo. Además, pueden moverse ya más lentamente, ya más rápidamente, y en absoluto ya moverse, ya estar en reposo. En suma, los tipos de movimiento y reposo, la unicidad finalmente no se rompe, pues sabemos desde su elemento que todos los cuerpos concuerdan en ciertas cosas. Sin embargo, unos cuerpos se distinguen de otros en razón del movimiento y del reposo, de la rapidez y la lentitud, y no en razón de la substancia. Como el propio Spinoza sostiene, remitiendo a este lugar, por último, diremos que se extiende la distinción en razón del cambio en sus distintos tipos, y ello lo entendemos debido al atributo de la extensión de esta manera. Lo que produce en última instancia el movimiento o el reposo de un cuerpo se debe a que todos los cuerpos concuerdan en ciertas cosas, como ya habíamos indicado, por implicar un solo y mismo atributo. Un cuerpo en movimiento o en reposo ha debido ser determinado al movimiento o al reposo por otro cuerpo, que también fue determinado al movimiento o al reposo por otro cuerpo, y así hasta el infinito, porque los cuerpos son causas singulares que se distinguen unos de otros en razón del movimiento y del reposo, ocasionados por otros singulares, y así hasta el infinito, según esta explicación. Pero el infinito es la intemporalidad misma de Dios, que se manifiesta en el tiempo, que acaece sempiterno en el flujo continuo del devenir. He aquí, en síntesis apretada, la doctrina del Dios geométrico de Baruch Spinoza, contenida en la Ética, dotada de unidad férrea en todas y en cada una de sus partes, según vimos monográficamente en estas páginas. A nuestro juicio, compone la expresión más conseguida del monismo racionalista de la modernidad, época que filosóficamente pugnada por la diosa razón. Spinoza nunca declinó ni dejó de luchar estoicamente por ella. He aquí, en síntesis apretada, la doctrina del Dios geométrico de Baruch Spinoza, contenida en la Ética, dotada de unidad férrea en todas y en cada una de sus partes, según vimos monográficamente en estas páginas. A nuestro juicio, compone la expresión más conseguida del monismo racionalista de la modernidad, época que filosóficamente pugnaba por la diosa razón. Spinoza nunca declinó ni dejó de luchar estoicamente por ella, con la pujanza intelectual que lo caracterizó durante toda su vida, que de su filosofía
como monumento de consagración espiritual de la lucha por la inteligibilidad del ser y del esmero de la filosofía por acceder a lo real. Fin de este ensayo dedicado a el Dios geométrica de Baruch Spinoza.